Uno de los temas del día, finalmente los jugadores de la selección se plantaron, dijeron no jugamos en Israel. Está el embajador de Palestina en nuestro país. Embajador, buenas noches, gracias por venir. ¿Consideran esto una decisión acertada de los jugadores, triunfo de la diplomacia, de las presiones que ustedes diplomáticamente venían ejerciendo y advirtiendo sobre lo que se está viviendo en esa región? Antes que nada, me gustaría aclarar algunas cosas. Y es bueno ubicar las cosas dentro de su contexto. En un principio se habló de un partido entre la selección argentina y la israelí en la ciudad de Haifa. Y durante meses se barajaba esta alternativa y los palestinos no hemos movido un dedo. Hasta que lamentablemente Israel empieza a politizar el deporte como es su tradición. Y se habla de una comunicación entre el primer ministro israelí con el presidente Macri. Autoridades de la ocupación israelí afirman que este partido sería en homenaje a los 70 años de la creación del Estado de Israel, lo que significa celebrar las ruinas de Palestina, claro, porque este Estado de Israel se edificó sobre las ruinas de Palestina. Luego, y finalmente, se traslada el partido desde la ciudad de Haifa a la ciudad de Jerusalén. Y hay que recordar que el estatus de la ciudad de Jerusalén es un territorio palestino ocupado que, entre paréntesis, hoy es 51 aniversario de la ocupación de los territorios palestinos de la Franja de Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que fueron ocupados en la llamada Guerra de los 6 días en el año 1967. Ahora, ¿ustedes creen que por ese cambio que hubo, ustedes creen que Israel trataba de utilizar políticamente a la selección? Evidentemente, por supuesto, ha querido utilizar la selección argentina para blanquear la imagen del Estado de Israel y, de paso, normalizar para la opinión pública que Jerusalén es territorio israelí, porque a pesar de que Israel anexó la ciudad santa que fue ocupada en el año 67, en el año 1980, ningún país ha reconocido esto como parte del territorio de Israel. Y todo el derecho internacional, las convenciones de Ginebra, los organismos multilaterales ahora, embajador, reconocen este territorio como territorio palestino ocupado. Entonces, jugar este partido en Jerusalén es normalizar la idea de que es capital de Israel y que es parte del Estado de Israel. ¿Y usted cree que en ese sentido, porque acá lo que se comenta es que el propio presidente Macri, para quedar bien con Estados Unidos y con Israel, fue el que favoreció esta llevar y que hoy los jugadores fueron los que dijeron no nos usen? ¿Cree que hubo una presión ahí de la diplomacia internacional? Yo no tengo elementos de juicio para emitir una opinión, por lo tanto yo quiero aclarar que esto fue una movilización de la sociedad civil palestina y de las autoridades de deporte. No hemos caído en el juego de politizar el deporte, pero independientemente de que esto haya sido un tema político o no, yo quiero saludar la actitud y el valor de los jugadores de la selección argentina y del cuerpo técnico que han rechazado ser utilizados como instrumento político por las autoridades de la ocupación israelí, y esto habla bien del pueblo argentino y de este sector del pueblo argentino específicamente, que es el deporte argentino, a quien le deseamos lo mejor y ojalá gane el Mundial. Embajador, ¿por qué la ciudad de Jerusalén es tan importante? ¿Cuál es, qué es lo simbólico, es lo religioso, es lo político? Bueno, para toda la humanidad, Jerusalén es la cuna de las 3 religiones. Para el pueblo palestino, además de su importancia espiritual, es parte de nuestro territorio y la verdad es que es tan querida como cualquier otro sitio de Palestina. Además, es la capital ocupada del Estado de Palestina. Pero el partido se iba a jugar en la parte occidental de la ciudad de Jerusalén, que es parte de lo que Naciones Unidas reconoce como el territorio israelí. Pero quien ha mezclado todo y ha hecho esta confusión es el propio Estado de Israel, que anexó el territorio ocupado en el año 67, que es la ciudad vieja de la Jerusalén Oriental,
y ha utilizado el concepto de capital eterna e indivisible. Por lo tanto, es culpa del Estado de Israel quien ha hecho esta confusión, quien ha producido esta confusión, porque para Israel es una unidad indivisible. Por lo tanto, no hay Jerusalén oriental y occidental. Y hay que recordar que el partido se iba a jugar en un estadio, Teddy Kollek, que se edificó sobre las ruinas de una aldea palestina, Al-Malha, cuya población fue desplazada, desterrada, y la aldea fue demolida, y hoy se edifica un estadio y viviendas israelíes sobre las ruinas de una aldea palestina. Fue muy fuerte ver las imágenes de la camiseta argentina manchada de sangre, otra persona incendiando una bandera argentina. Entendemos una la camiseta argentina. Pero esa imagen es muy fuerte. Bueno, yo pienso que esto es una consecuencia y no es el origen. Esto es una consecuencia de la utilización del deporte, primero por Israel, y luego la AFA cayó en el juego de Israel. Yo quiero aquí aclarar una cosa, porque acá circularon versiones periodísticas de que el señor Jibril Rajoub, que es el presidente del Consejo Supremo de Juventud y Deporte, habría llamado a quemar la camiseta de Messi y de la selección. Y yo les pido, por favor, que revisen las imágenes y las declaraciones del señor Rajoub hechas a la salida de su visita a la representación diplomática argentina en Ramallah. Él alabó a Messi como figura y como ídolo que cuenta con la admiración de niños y adolescentes palestinos, y advirtió que si se jugara este partido en Jerusalén, podría pasar lo que pasó. Podría quemarse la camiseta de Messi y de la selección. Y la verdad es que hay que entender que muchos palestinos que aman la selección argentina, y de hecho es común andar en las calles en Palestina y ver muchos jóvenes con la camiseta de la selección argentina. Entonces, esa gente que admira tanto a la selección argentina y a sus ídolos, se sienten frustrados de ser partícipes en el cubrimiento a la ocupación y el blanqueamiento de la imagen de Israel. Dígame, ¿usted le planteó todo esto a la Cancillería argentina? ¿Trató de hablar en este último tiempo para decirle, miren, Jerusalén es complicada, no vayan a Jerusalén? Ustedes saben que la diplomacia tiene sus canales, y uno de los canales no es los medios de comunicación. Hemos tenido contactos con la Cancillería y otras instancias, pero le corresponde a las autoridades argentinas pronunciarse al respecto, no a mí. Además, ayer nosotros en Radio 10 hablábamos con un diputado. Fayez Saca, y él, que habla muy bien castellano porque vivió en El Salvador. Él también decía una cuestión que realmente hay que tener en cuenta en este momento. Decía, van a estar jugando el partido y a 30 o 50 kilómetros del partido se está avanzando el ejército de Israel contra poblaciones y matando personas, y digamos, ese también era el componente que se iba a vivir en el afuera del partido, ¿no? Efectivamente, este es el objetivo de Israel, blanquear su imagen, porque hay que recordar que desde el 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina, a la fecha, han caído 132 jóvenes, niños, periodistas, colegas suyos, paramédicos, que han sido disparados por francotiradores. Entonces, mientras disparan y matan a palestinos, se juega un partido de la selección argentina con el objetivo de legitimar la ocupación y blanquear la imagen de Israel, que es un Estado normal, que desarrolla las actividades deportivas y, entre otras cosas, pasar desapercibido y normalizar la idea de que Jerusalén es capital de Israel. Ahora, ¿ustedes creen que toda esta polémica que se armó en torno a este partido, cree que de último han ayudado a visibilizar el drama que está viviendo su país?
La verdad es que es un episodio triste y hubiéramos preferido que no ocurriera desde un principio. Sí ha servido para crear conciencia entre los argentinos, pero no solamente entre argentinos, porque a lo largo y ancho del mundo ha habido reacciones en contra de la realización de este partido, porque la gente está consciente de las implicancias de jugar un partido de la selección argentina en territorio ocupado. Y hubiera sido la primera selección del mundo que jugara en Jerusalén. Y esto no hubiera sido algo desapercibido. ¿Usted piensa que podía haber peligro para los jugadores argentinos de jugar en un estadio como el que usted menciona en la ciudad de Jerusalén? Yo no creo que la integridad física de los jugadores hubiera corrido algún riesgo. Y de haber tenido algún riesgo, hubiera sido responsabilidad exclusiva de la ocupación israelí y del Estado de Israel, quien habría involucrado a la selección argentina en una situación como esta, pero no creo que hubiera pasado nada. Ahora, mucha gente nos está mirando y no conoce demasiado el conflicto, sabe que hay un conflicto, sabe que hay palestinos, sabe que está Israel, sabe que está la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué es lo que proponen los palestinos para que haya paz, para decirlo directamente? Muy sencillo, poner fin a la ocupación y permitir el establecimiento del Estado de Palestina sobre las fronteras del año 1967, que constituyen tan solo el 22% de la Palestina histórica. Me refiero específicamente a la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que son los territorios que hoy cumplen 51 años de ocupado. ¿Y qué dice Israel al respecto? Lamentablemente, Israel parte de la base de que lo mío es mío y lo tuyo también es mío, y por eso ha ido anexando territorios palestinos, ha construido enormes asentamientos, ha edificado el muro de segregación en pleno territorio ocupado palestino con un solo objetivo de hacer imposible la creación del Estado de Palestina, y su política permanente es hacer la vida imposible al pueblo palestino para desterrarlo. Ha sido una política constante la judaización del territorio palestino, y el objetivo es impedir la creación de un Estado palestino que conviva pacíficamente con el Estado de Israel y demás estados de la región. ¿Cambió la posición argentina del anterior gobierno a este respecto del conflicto? No, yo pienso que la Argentina desde el año 1947 a la fecha ha mantenido una política de Estado con respecto al conflicto árabe-israelí, y nuestra esperanza es que se mantenga esta política de Estado. O sea, la presencia de la selección argentina hubiese roto con esa tradición. Hubiera sido lamentable. Y le hago una pregunta, la última. Digo, ¿usted cree que ha sido una derrota diplomática para Israel la suspensión de este partido? Yo pienso que Israel involucró a la selección argentina y involucró al deporte. Es un error garrafal. Yo pienso que aquí quien triunfó fue la cordura, quien triunfó fue una actitud y un valor enorme de los jugadores de la selección argentina y del cuerpo técnico, a quienes saludamos nuevamente. Muchas gracias, embajador, por venir esta noche aquí con nosotros. Bueno, quiero aclarar que la producción de este programa también invitó al embajador, no sé si es embajador o embajadora, la embajadora, ¿no? La embajadora que ya ha estado aquí con nosotros, de Israel en nuestro país, pero no tuvimos respuestas, ¿eh? Siempre están invitados también a este programa. Muy bien, seguimos, gracias, embajador. Seguimos ahora con el desarrollo del programa, muchos temas de actualidad.